Algunos ejemplos de vectores. Aquí dice, por ejemplo, hay la suma de los vectores U, que es el vector que tiene componentes 3 y negativo 1, y V, que tiene componentes negativo 1 y 5. Aquí los dibujé un poco. Si quieren, aquí tenemos 3, negativo 1. Este sería el vector U. Y acá tenemos negativo 1, 5, el vector V, este verde que está aquí. Y en términos analíticos, la suma de los dos vectores sería 3 menos 1 más negativo 1, 5. Por supuesto, entonces sumamos los componentes correspondientes, 3 con negativo 1 y negativo 1 con 5, y tenemos 3 más negativo 1 es 2 y negativo 1 más 5 es 4. Así que tenemos el vector 2, 4 y se fijan 2 unidades y 2 unidades hacia la dirección positiva del eje X y 4 unidades en la dirección positiva del eje Y, y tenemos aquí el vector 2, 4. Y desde el punto de vista geométrico, ven que utilicé aquí la regla del paralelogramo para obtener la suma. Este vector gris que está aquí sería el resultante del vector U más V. Acá nos dice, dos fuerzas actúan sobre un objeto, una fuerza de 5 libras en la dirección positiva del eje X y una fuerza de 10 libras en la dirección positiva del eje Y. Así que tenemos por aquí una fuerza de 5 libras en la dirección positiva del eje X, una fuerza de 10 libras en la dirección positiva del eje Y. Digamos, F1 es 5 libras en la dirección positiva del eje X, esa es el vector I, si se recuerdan es 1, 0, y 10 libras en la dirección positiva del eje Y, que sería 0, 1, que es J. ¿Sí? Así que por acá tenemos 5, 0 y 10, 0. Si lo sumamos de manera analítica, pues 5, 0 más 0, 10 es el vector 5, 10. Si lo quieren hacer aquí de forma geométrica, pues entonces hacen el paralelogramo, que aquí realmente pues sería un rectángulo porque tenemos un ángulo recto acá, la dirección positiva del eje X y la dirección positiva del eje Y forman un ángulo de 90 grados aquí entre ellos. Así que tenemos por aquí el resultante, el vector gris, que sería el vector 5, 10. Su magnitud entonces sería raíz, si la quieren saber, ¿verdad? Sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, que sería raíz cuadrada de 125, eso es 11 punto algo, ¿no? Y su dirección, si quieren, digamos, en términos del ángulo que hace con la horizontal, ¿verdad? Esta magnitud aquí opuesta del ángulo sería 10 y el adyacente sería 5, así que el ángulo aquí es tangente inversa de 10 sobre 5, tangente inversa de 2, que serían 1.1 radian, aproximadamente 63, un poquito más de 63 grados la dirección de esta fuerza de magnitud raíz cuadrada de 125 unidades. Un mariscal, ¿no? Quarterback, lanza la bola con un ángulo de elevación de 40 grados y una rapidez de 60 pies por segundo. Halle el componente horizontal y el componente vertical del vector de velocidad asociado al lanzamiento de esa bola de fútbol. Sabemos que el vector, descompuesto en sus componentes horizontales y verticales, es la magnitud del ángulo por coseno del ángulo que forma con la horizontal, y el componente vertical es la magnitud del ángulo por el seno del ángulo que hace con la vertical. Así que tenemos por aquí la rapidez, es la magnitud del vector de velocidad, que serían 60 pies por segundo, que es lo que tenemos aquí, el 60. Y acá tenemos coseno del ángulo de elevación, sería 40 grados, que el ángulo de elevación, recuerden que tenemos la horizontal, el ángulo de elevación es el ángulo que se forma entre ese espacio y la horizontal. Así que tenemos 60 coseno de 40 grados, coma, componente vertical 60 seno de 40 grados. Aquí, como está dado en grados, asegúrese de cuando lo vaya a calcular, esta es la respuesta exacta, cuando lo vaya a calcular en la calculadora, le va a dar una aproximación, asegúrese que está en grados. Coseno de 40 grados nos da aproximadamente 0.766, seno de 40 grados nos da aproximadamente 0.623, digamos, y cuando multiplicamos eso por 60 nos queda el vector, aproximadamente el vector 45.963, 38.567. O sea que el componente horizontal son 45.963 pies por segundo y el componente vertical de la velocidad son 38.567
pies por segundo.